Cada noche escuchaba el sonido de gotas hasta que supe que no era agua. Madrid, a finales de septiembre, el cielo grisáceo parecía cubrir la ciudad con una capa de ceniza. Javier se encontraba frente a la vieja pensión en el barrio de Vallecas, apretando con fuerza las correas de su mochila, con el corazón cargado de inquietud. Acababa de salir de Salamanca, llevando consigo la esperanza de cambiar su destino tras haber sido aceptado en la carrera de ingeniería de la Universidad de Madrid, pero la situación económica de su familia no le permitía soñar demasiado. Una pensión barata era lo único que podía pagar. El edificio de 4 pisos tenía las paredes descascaradas, y varias ventanas rotas estaban remendadas con cinta adhesiva vieja. Un letrero de hierro oxidado colgaba tambaleándose: Casa Rogelio, pensión económica para estudiantes. Javier entró al vestíbulo. El suelo estaba cubierto de baldosas grises ya agrietadas, y la luz fluorescente parpadeaba débilmente. Un hombre de mediana edad salió de la oficina del primer piso. Era corpulento, de hombros anchos, con el cabello entrecano y revuelto, y unas profundas ojeras. Miró a Javier fijamente sin parpadear. ¿Tú eres Javier?, preguntó con voz grave y sin amabilidad. Sí, reservé la habitación por internet, respondió Javier, tragando saliva. El hombre lo observó en silencio unos segundos antes de darse la vuelta y entrar de nuevo. Javier dudó, pero lo siguió. La oficina olía a tabaco rancio y humedad, con las paredes impregnadas de moho. Una mesa de madera podrida, algunos papeles de alquiler y un pequeño cartel con el nombre: Rogelio Fernández, propietario. Un mes de depósito, alquiler por adelantado. Nada de ruido ni reuniones, dijo Rogelio, empujando los papeles hacia Javier mientras lo escudriñaba con los ojos entrecerrados. Javier rápidamente sacó el dinero que había ahorrado y se lo entregó. Solo necesito un lugar tranquilo para estudiar. Habitación 302. Hay baño al final del pasillo. No abras la última puerta, le dijo Rogelio en tono cortante, lanzándole la llave. ¿La última puerta?, frunció el ceño Javier. Tubería rota, está dañada. No seas curioso. Rogelio lo miró de reojo con voz ronca, casi como una advertencia. Javier asintió y subió por las escaleras. El pasillo era oscuro, con manchas de humedad en las paredes. La habitación 302 estaba al final del corredor. Pequeña, con una cama individual vieja, un escritorio combado y una ventana que daba a un callejón sombrío. Desempacó sus cosas y se dejó caer en la cama, exhausto. Afuera lloviznaba, el viento silbaba entre las rendijas de los cristales. La noche en Madrid era más fría de lo que había imaginado. Alrededor de las 2 de la madrugada, Javier se despertó de golpe. La pensión estaba en un silencio escalofriante, solo se oía la lluvia golpeando el techo. Pero entonces, surgió otro sonido, constante como el tic-tac de un reloj averiado. Tac, tac, tac. El sonido venía del final del pasillo, exactamente desde la puerta que Rogelio le había dicho que no abriera. Javier aguzó el oído. El tac, tac sonaba como el goteo del agua resonando en medio de la noche silenciosa. Se cubrió la cabeza con la manta, susurrando: debe ser una fuga, solo una fuga. Pero la sensación de inquietud se coló dentro de él, impidiéndole volver a dormir. A la mañana siguiente, Javier se propuso ir a clase temprano para distraerse de la inquietud. Al bajar las escaleras, Rogelio ya estaba en el vestíbulo, con un montón de trapos empapados en la mano. ¿Escuchaste algo anoche?, preguntó con los ojos profundos clavados en él. Javier se sobresaltó y balbuceó: yo, solo oí agua goteando, supongo que una tubería rota. Rogelio lo miró unos segundos en silencio, luego asintió y se alejó. Javier suspiró aliviado y salió rápidamente. Durante toda la clase, su mente divagaba. El tac, tac, resonaba en su mente sin cesar. Esa noche, al regresar, pasó de nuevo por el final del pasillo. La puerta seguía cerrada con un gran candado, rodeada de manchas de humedad que despedían un fuerte olor a moho.
¿Una tubería rota necesita estar tan sellada? Pensó para sí. La segunda noche, exactamente a las 2, el sonido, tac, tac, volvió a aparecer. Javier se incorporó de golpe, pegó la oreja a la pared. El sonido era más claro, como si alguien estuviera dejando caer gotas de agua con precisión. Molesto, se puso un abrigo y salió al pasillo. La puerta seguía cerrada. La luz tenue iluminaba el candado metálico. Javier apoyó la oreja en la madera. Se oía el goteo claramente, pero también un débil quejido, como una respiración contenida. No puede ser, retrocedió, el corazón golpeándole el pecho. Corrió de vuelta a su habitación, bajó las persianas y cerró con llave. El olor a humedad que se colaba por la rendija le provocaba náuseas. Cerró los ojos tratando de dormir, pero el tac, tac, seguía perforando sus pensamientos. Al tercer día, se cruzó con otro estudiante en la escalera. Era Alejandro, de cabello rizado, cara pecosa, con rasgos andaluces. ¿Tú también vives aquí?, le preguntó Javier. Alejandro se encogió de hombros. Por ahora. Es barato, pero, este sitio es raro. ¿A qué te refieres? Alejandro miró a su alrededor, luego se acercó. He oído que los que han vivido aquí dicen que por las noches se oyen cosas. En el fondo del pasillo. Y no es agua. A Javier se le erizó la piel. Alejandro se fue, dejándolo ahí con la ansiedad creciendo dentro. Esa noche, Javier se preparó con tapones para los oídos, decidido a dormir. Pero a medianoche, el hedor invadió su habitación. Un olor fuerte a cloro mezclado con algo podrido, le provocó arcadas. Abrió la ventana, pero el olor empeoró. El tac, tac, sonaba de nuevo, esta vez con un débil gemido a la distancia. Se puso el abrigo y salió con cautela al pasillo. La puerta del fondo seguía cerrada. Pegó la oreja. El goteo seguía, y también la respiración entrecortada. De repente, Rogelio subió desde las escaleras, con la mirada helada. ¿Qué haces ahí?, preguntó con voz metálica. Javier se sobresaltó. Yo, escuché una fuga, y quería revisar. Rogelio miró la puerta, luego a él, tuberías viejas. No te metas. Entonces sacó una cadena y cerró la puerta con otro candado grueso. Javier retrocedió en silencio, lleno de sospechas. Esa noche, no pudo dormir. El tac, tac, era constante como una tortura, a pesar de los tapones. Cada gota era como un golpe directo al cerebro. A la mañana siguiente, su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos. Al bajar, encontró a Alejandro sentado en las escaleras, con una lata de café en la mano. Pareces un fantasma, bromeó Alejandro, bebiendo un sorbo. Javier se sentó a su lado y suspiró. No puedo dormir. Escucho ese sonido todas las noches. Como agua goteando, siempre a las 2. Alejandro frunció el ceño y asintió. Me pasó igual al principio. Pensé que era una fuga, pero es muy raro. ¿Tú también lo oíste? Claro, pero ya me acostumbré. Igual me voy pronto, respondió con indiferencia, aunque su mirada era evasiva. Javier lo observó con desconfianza, pero no insistió. Durante toda la clase estuvo distraído, con los párpados pesados por la falta de sueño. Al volver, decidió investigar más. El pasillo estaba desierto, iluminado por una luz amarillenta que acentuaba las manchas de humedad. Se acercó a la puerta sellada. El olor a cloro era más intenso, mezclado con algo nauseabundo, como un cadáver putrefacto. Se tapó la nariz y pegó la oreja. El goteo sonaba más fuerte que nunca, tac, tac, seguido de un lamento débil, como si alguien estuviera siendo asfixiado. Le sudaban las manos, retrocedió con el corazón latiendo con fuerza. Esto no puede ser solo una fuga, murmuró. Esa noche, el hedor en su cuarto se volvió insoportable. Aunque tenía las ventanas cerradas y las cortinas corridas, el olor se colaba como si algo se estuviera descomponiendo bajo el suelo. Javier se mareó, tuvo que ponerse un pañuelo húmedo sobre la nariz para dormir un poco. Pero el tac, tac, seguía ahí,
colándose incluso por los tapones. Desesperado, tomó su celular y buscó en internet. Escribió, casa Rogelio desaparecidos olor extraño, pero no encontró nada claro, solo unos pocos mensajes basura sobre pensiones baratas donde nadie se quedaba mucho tiempo. Desanimado, se acurrucó en la cama e intentó cerrar los ojos. Pero cada vez que lo hacía, el sonido del goteo se volvía más nítido, como si le destrozara los nervios. A la mañana siguiente, Javier decidió confrontar directamente a Rogelio. Lo esperó en el vestíbulo, y cuando el hombre regresó cargando una gran bolsa de plástico, lo abordó. Buenos días. Quería preguntarle algo, dijo Javier, dudando. Rogelio lo miró con frialdad. ¿Qué quieres preguntar? Ese olor en el pasillo, y el goteo. Creo que el sistema de tuberías está más dañado de lo que dijo. Rogelio guardó silencio unos segundos, luego respondió con voz dura. Te dije que no te metieras. Las tuberías viejas gotean, y el olor es por el agua estancada. Pero, Javier no pudo terminar. Rogelio se dio la vuelta y desapareció tras la puerta del primer piso, llevando la bolsa. Molesto, Javier regresó a su habitación. En su mente crecía una sospecha profunda. Ese olor no podía ser solo agua estancada. Era demasiado fuerte, demasiado parecido al hedor de muerte que había olido una vez en el hospital cuando era niño. Esa tarde, se encontró con Alejandro en el balcón del tercer piso. El joven fumaba, con el rostro tenso. ¿Piensas quedarte mucho tiempo aquí?, le preguntó Alejandro, con una mirada ambigua. No es que tenga muchas opciones. Suspiró Javier. Te voy a decir algo. Alejandro apagó el cigarro y bajó la voz. No seas curioso con esa habitación. Todos saben algo, pero nadie se atreve a tocarla. ¿Qué quieres decir? ¿Ha pasado algo? Alejandro miró a su alrededor, y susurró. Escuché que alguien desapareció aquí. Una chica alquiló una habitación, se quejaba del olor, y luego desapareció sin dejar rastro. Javier se estremeció. La policía no investigó. Cuando el dueño sabe encubrir, nadie puede hacer nada, respondió Alejandro encogiéndose de hombros. Yo que tú, buscaría otro lugar. Javier apretó con fuerza la baranda del balcón, sintiendo una mezcla de miedo e impotencia. Pero sabía que no tenía suficiente dinero para mudarse. Esa noche, el olor nauseabundo fue aún más fuerte. El sonido, tac, tac, resonaba de nuevo, acompañado esta vez de gemidos claros, como si alguien estuviera encerrado y pidiendo ayuda. Javier ya no pudo soportarlo. Salió en silencio al pasillo con una linterna y unas herramientas sencillas, y apoyó la oreja en la puerta prohibida. El hedor a muerte que salía por la rendija casi lo hizo caer. Se alejó para respirar y decidió agacharse para inspeccionar. Encontró una pequeña rejilla de ventilación al ras del suelo. De esa rendija salía un líquido marrón oscuro que se filtraba en el suelo como sangre seca. Al iluminar con la linterna, casi vomita. Dentro de la rendija, las manchas marrones estaban mezcladas con una sustancia blanca y turbia, como líquido de descomposición. El hedor era insoportable. Javier se cubrió la boca con desesperación, sintiendo náuseas intensas. Retrocedió tambaleándose, empapado en sudor. En ese momento, notó unas huellas embarradas en el suelo cerca del baño. Eran marcas de zapatos manchadas de barro y, con restos de un líquido rojo oscuro, como sangre. Javier quedó paralizado de horror, con el corazón latiendo con fuerza. Era evidente que alguien había entrado allí por la noche, dejando un rastro de sangre. A la mañana siguiente, antes de poder recomponerse, Rogelio apareció frente a la puerta de su habitación, con los brazos cruzados. ¿Dormiste bien?, preguntó con una sonrisa torcida. Javier tembló, forzando una sonrisa. Yo, estoy bien. ¿Oíste algo extraño? Rogelio se inclinó, sus ojos hundidos penetrando los de él. Javier tragó saliva y respondió con calma fingida. Solo agua goteando. Rogelio soltó una risa seca y se alejó, dejando a Javier congelado, con el presentimiento de un peligro inminente. Esa noche,
Javier cerró la puerta con doble llave, completamente perturbado. El olor, el goteo, las manchas de sangre, la mirada de Rogelio, todo indicaba que había un secreto espantoso oculto tras esas paredes viejas. Sabía que si no hacía algo pronto, podría convertirse en la próxima víctima. Durante los días siguientes, Javier vivió en estado de alerta constante. Cerraba su habitación con cuidado, evitaba a Rogelio siempre que podía, pero el hombre parecía estar en todas partes. Aunque vivía en la planta baja, Rogelio merodeaba por los pasillos de los pisos superiores a horas extrañas. Una mañana, mientras Javier se preparaba para salir, lo vio revisando el candado de la puerta al final del pasillo. Rogelio se agachó y ajustó con esmero cada eslabón de la cadena. Luego sacó un candado nuevo, más grande y brillante, reemplazando el anterior. Javier lo observó desde detrás de su puerta, conteniendo la respiración. Al terminar, Rogelio se incorporó, miró a su alrededor y bajó por las escaleras. No lo vio, pero la escena dejó a Javier aún más inquieto. Esa noche, Javier decidió hablar con otros inquilinos. Golpeó puertas, pero casi nadie respondió. Algunas habitaciones estaban completamente a oscuras, con puertas cerradas como si llevaran mucho tiempo deshabitadas. No fue hasta llegar al 305 que alguien abrió. Era Lucía, una joven de cabello negro, rostro pálido y mirada cansada. «Hola, soy Javier, acabo de mudarme», le dijo intentando sonar amistoso. «¿Tú llevas mucho aquí?». Lucía asintió débilmente. 3 semanas ya. ¿Has notado algo extraño en el baño al final del pasillo? Lucía echó una mirada rápida hacia el pasillo, con expresión de temor. «No sé nada», respondió con voz temblorosa. «Solo estoy aquí para ahorrar. No quiero líos. Pero el olor, el goteo». Lucía cerró la puerta un poco más y susurró: «No preguntes. Rogelio es muy peligroso». La chica que vivía antes en mi habitación, Marta, también preguntó. Y desapareció. La puerta se cerró frente a Javier, dejándolo solo en el pasillo desierto. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Esa noche, Javier se acostó lleno de ansiedad. El tac, tac, seguía sonando desde el fondo del pasillo. Ya se sabía de memoria cada ritmo del goteo. Cerca de la medianoche, escuchó ruidos extraños desde el piso inferior. La luz del pasillo parpadeó unos segundos y se apagó, para luego encenderse de nuevo. Javier abrió su puerta con cuidado y miró. Vio la silueta de Rogelio en las escaleras, cargando un gran saco. Caminaba con pasos pesados. Se escuchaba el roce de la tela y algo duro golpeando dentro del saco. «¿Qué lleva ahí?», murmuró Javier, con el corazón acelerado. Rogelio abrió la puerta principal y salió en silencio bajo la llovizna nocturna. Javier lo siguió hasta el balcón del 3er piso y lo observó. Rogelio se perdió en un callejón oscuro, con el saco que parecía contener un cuerpo. Durante 2 horas, Javier no se movió, los ojos fijos en la calle. Al amanecer, Rogelio regresó, empapado, con las manos vacías. A la mañana siguiente, Javier decidió investigar más a fondo. Esta vez, buscó en internet usando palabras clave más específicas. Desaparecido Vallecas Casa Rogelio. El primer resultado lo dejó helado. Una publicación vieja en un foro estudiantil, de hace 3 años. Llevaba 3 noches alojado en la casa Rogelio. Cada noche escuchaba el goteo constante del agua, y ese olor, un hedor parecido al de la muerte. Cuando pregunté al dueño, me despachó con evasivas. Me fui al día siguiente. Créeme, eso no era agua. Javier leyó y releyó el comentario, sintiendo un peso en el pecho. Otros mensajes decían cosas parecidas. Insomnio por un olor extraño, ruidos inquietantes, y luego la huida silenciosa. Nadie se queda mucho tiempo aquí, salvo los que ya no tienen oportunidad de irse, murmuró, recordando las palabras de Lucía. Esa noche, Javier se sentó a escribir en su cuaderno todo lo que había pasado. Los sonidos, el olor a muerte, los rastros extraños,
el comportamiento inquietante de Rogelio. Sentía que vivía dentro de una pesadilla lenta, donde la muerte podía acechar tras cualquier pared. A altas horas de la noche, cuando Javier salió sigilosamente al pasillo, se topó con Rogelio, quien estaba agregando otra cadena a la puerta del baño. Los ojos del hombre brillaban bajo la luz tenue. ¿Qué haces despierto a esta hora?, preguntó Rogelio con voz monótona pero cargada de amenaza. Yo, no puedo dormir, respondió Javier, intentando mantener la calma. El sonido del agua no para en toda la noche. Eres muy sensible, murmuró Rogelio, acercándose. Aquí todos aprenden a convivir con los viejos sonidos de este edificio. Javier retrocedió, aún percibiendo el hedor nauseabundo. Rogelio terminó de asegurar la cadena, puso un nuevo candado, y desapareció por las escaleras. A la mañana siguiente, Javier se encontró con Alejandro en el patio. Estaba cargando maletas en un coche, con el rostro tenso. ¿Te vas?, preguntó Javier. Alejandro asintió con una sonrisa amarga. Ya tuve suficiente. Cada noche es como dormir en una morgue. Ese olor, esos ruidos, y Rogelio merodeando. ¿Sabes algo? ¿Es cierto que hubo desaparecidos? Alejandro guardó silencio un momento y bajó la voz. He oído rumores sobre chicas que alquilaron aquí, y luego desaparecieron. Pero nadie habla porque la policía no hace nada. Rogelio sabe cómo ocultar cosas. Y aún así hay quienes siguen alquilando este lugar. Es barato. Para estudiantes de provincia como nosotros, no hay muchas opciones, dijo Alejandro con un suspiro, subiendo la última maleta al coche. Lo mejor sería que tú también pienses en irte pronto. Javier vio cómo el auto de Alejandro se alejaba, con el corazón encogido. Pero sabía que no tenía a dónde ir, ni dinero para mudarse. Esa noche, Javier decidió grabar los sonidos del pasillo. Colocó su teléfono cerca de la puerta, apuntando hacia el fondo del corredor. Alrededor de las 2 de la madrugada, el olor se volvió insoportable. El tac, tac, sonó otra vez, junto con pasos pesados de Rogelio, y el sonido metálico de cadenas cerrándose. Por la mañana, Javier escuchó la grabación. Sintió un escalofrío. Entre los goteos, se oía una voz lejana, débil, casi apagada. Ayuda, ayúdame. Se le cayó el teléfono de las manos, todo su cuerpo temblaba. ¿Qué verdad estaba sepultada tras aquella puerta? ¿Y lograría irse antes de convertirse en la próxima víctima? Esa noche no pegó un ojo. La grabación se repetía una y otra vez en su mente. Esos murmullos débiles, como los últimos suspiros de alguien encerrado. Ayuda, ayúdame. Con el celular en mano, comenzó a navegar por foros estudiantiles, buscando pistas. Pero salvo algunos rumores vagos y advertencias sobre olores extraños o ruidos en la casa Rogelio, no encontró pruebas concretas. A la mañana siguiente, decidió comprar herramientas para abrir cerraduras. En su mochila, llevaba un destornillador plano y un viejo martillo que había pedido prestado en un taller mecánico cerca de la universidad. Su plan estaba claro. Esa noche, intentaría abrir la puerta. Llegada la noche, el pasillo estaba tan desierto como siempre, iluminado por una luz amarillenta que apenas tocaba las paredes descascaradas. Javier se sentó en su habitación, escuchando. A eso de las 11, oyó los pasos de Rogelio saliendo como de costumbre. Al oír la puerta principal cerrarse, Javier abrió su propia puerta con cautela, apretando la bolsa con sus herramientas. Avanzó hasta el final del pasillo. La puerta lo esperaba como una sombra sólida. Cadenas gruesas la envolvían, con 2 candados rayados, cambiados muchas veces. Javier se arrodilló y trató de forzar el primer candado con el destornillador. Pronto se dio cuenta de que había sido soldado a la cadena con una junta metálica que aún mostraba rastros de quemaduras. Rogelio no solo cerraba, sellaba, como si quisiera enterrar para siempre lo que había dentro. «Maldita sea», murmuró Javier, empapado en sudor. Sin rendirse, revisó el suelo. Junto al zócalo había la misma rejilla de ventilación que había notado días atrás.
Se agachó, encendió la linterna y la apuntó dentro. Esta vez, la luz reveló más. Una mancha marrón oscura se extendía desde la rejilla, pegajosa como sangre seca de hace mucho. Javier contuvo el aliento y acercó el rostro. El hedor que salió era insoportable, mucho peor que antes. Olor a cadáver en descomposición, mezclado con cloro y moho. La cabeza le daba vueltas, las náuseas le subieron por la garganta. Tuvo que apartarse, apoyarse en la pared y vomitar seco. Cuando se recuperó, sacó su celular y trató de insertar la cámara por la rejilla, activando el modo de video. Con las manos temblando, inclinó el dispositivo para capturar mejor. A través de la pantalla, vio el suelo del cuarto, oscuro y cubierto de manchas. El haz de luz de la linterna barrió la escena y reveló una esquina de una gran bañera en el centro. Alrededor de esta, el cemento había sido vertido de forma irregular, con grietas por todas partes. Y, justo en el borde del concreto, algo sobresalía. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Aquello que asomaba del cemento era un brazo humano en avanzado estado de descomposición. La carne colgaba, los dedos retorcidos, con las uñas aún pintadas de rojo, pero descascaradas. Todo su cuerpo se congeló. El celular casi se le cae de las manos. Retrocedió con el corazón golpeando salvajemente, la garganta cerrada. Esa imagen quedó grabada en su mente como una cicatriz. Javier se desplomó, abrazándose la cabeza, el terror lo envolvía. El sonido, tac, tac, que había escuchado todas esas noches no era agua. Era el eco del infierno sepultado detrás de esos muros podridos. Trató de incorporarse para regresar a su cuarto, pero justo entonces, escuchó pasos detrás de él. Javier giró en seco. Rogelio estaba allí, su figura enorme se recortaba en la oscuridad, con un martillo de hierro en la mano y una mirada helada. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz metálica. Javier tragó saliva e intentó mantener la compostura. Yo, escuché algo y quise revisar. Rogelio se acercó, entrecerrando los ojos. Te dije que no fueras curioso. ¿Qué es lo que esconde detrás de esa puerta?, preguntó Javier, armándose de valor. Los ojos de Rogelio se oscurecieron. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada seca que retumbó en el pasillo. ¿Te crees muy listo, eh? Todos aquí alguna vez sintieron curiosidad, y luego desaparecieron. Javier retrocedió, pero Rogelio ya avanzaba, el martillo brillando bajo la tenue luz. ¿Qué escuchaste anoche? Gruñó Rogelio, con los ojos ardiendo. Solo el goteo, respondió Javier con voz temblorosa. ¿El goteo? Rogelio esbozó una mueca torcida. Claro, el sonido de los que no supieron quedarse callados. Sin decir más, Rogelio se dio la vuelta. Pero sus palabras y su mirada dejaron una advertencia escalofriante. Javier quedó paralizado, empapado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Cuando Rogelio desapareció de su vista, Javier corrió a su habitación, cerró la puerta con llave y se dejó caer al suelo, paralizado por el pánico. Lo que acababa de presenciar ya no era una sospecha. Era una verdad espantosa, sellada tras los muros de concreto envejecido. Una mezcla de furia y miedo le quemaba por dentro. ¿Qué había hecho Rogelio? ¿Cuántas personas habían sido encerradas, asesinadas, enterradas bajo ese cemento? ¿Y si no tenía cuidado? ¿Se convertiría él en el próximo cadáver? Esa noche no se atrevió a dormir. El tac, tac, volvió a sonar, regular, helado, como una sinfonía de muerte sin final. Durante horas, Javier se quedó encogido en un rincón de su cuarto, la mirada fija en la puerta, los oídos atentos a cada sonido que venía desde el fondo del pasillo. El tac, tac, no cesaba, acompañado por el hedor a muerte que flotaba en el aire, recordándole la imagen de aquel brazo descompuesto con uñas pintadas de rojo asomando del concreto. Sabía que no podía seguir soportando aquello. Tenía que actuar, tenía que exponer la verdad, o terminaría como las otras víctimas. A la mañana siguiente, Javier salió a escondidas hacia una ferretería cercana a la universidad.
Compró un mazo grande, una palanca de hierro y unos guantes, y escondió todo en su mochila. De regreso, cada paso le pesaba como si caminara sobre un lodo hecho de horror y sangre. Al llegar la noche, como siempre, Rogelio salió de la casa cerca de la medianoche. Javier lo observó desde la rendija de la puerta hasta ver desaparecer su silueta por el portón. Sabía que había llegado el momento. Con las herramientas en mano, salió silenciosamente al pasillo. La puerta del final lo esperaba como una lápida. El olor a podredumbre era más fuerte que nunca, saturando el aire como una niebla venenosa. Javier se puso los guantes, aferró el mazo con fuerza y comenzó a golpear el candado soldado. Los golpes metálicos resonaban por todo el edificio, pero ya no le importaba. Cada martillazo era una pulsación de su corazón acelerado, una batalla contra el terror. Después de unos minutos, el candado se rompió, la cadena cayó al suelo con un estrépito. Con la palanca, forzó las bisagras de la puerta. Estaba empapado de sudor, el corazón a punto de estallar. La puerta se abrió de golpe, liberando una oleada de putrefacción tan intensa que casi lo desmayó. Javier retrocedió, cubriéndose la boca, pero se negó a dar marcha atrás. Iluminó el interior con la linterna. La habitación era pequeña, con las paredes descascaradas y el suelo manchado. En el centro, una vieja bañera estaba llena de concreto resquebrajado que despedía un olor atroz a descomposición. Javier se acercó. La luz reveló con claridad el brazo humano que sobresalía del borde del cemento, los dedos encogidos y amoratados, las uñas todavía con restos de esmalte rojo, la carne podrida y cubierta de llagas. Temblando, sacó su celular y tomó fotos de todo. El sonido del obturador se mezclaba con el tac, tac, que seguía saliendo desde un rincón de la habitación. Dirigió la luz hacia allá. En la esquina, un tubo oxidado tenía una abertura de la que goteaba un líquido espeso y blanquecino. Al acercarse, vio que no era agua. Era una mezcla viscosa, con color de sangre diluida en cloro. Javier se quedó helado. El brazo, el concreto, el líquido extraño, todo conformaba una escena de crimen meticulosamente oculta. De pronto, escuchó pasos en la escalera. Javier se sobresaltó, apagó la linterna y se pegó a la pared, el mazo en mano, el corazón a punto de salirse del pecho. Rogelio apareció en el pasillo, enorme, cargando un saco pesado. Su expresión se transformó en furia al ver la puerta del baño abierta. «Maldito, te atreviste», rugió, dejando caer el saco, del que sacó su martillo de hierro, el mismo de siempre. Javier retrocedió, empuñando su mazo, la respiración agitada. «Usted mató a alguien. Voy a llamar a la policía». Rogelio se lanzó como una bestia, blandiendo su martillo hacia la cabeza de Javier. Él logró esquivarlo por poco. El golpe estrelló la pared y salieron pedazos de yeso. Javier usó la palanca para defenderse, pero la fuerza de Rogelio lo empujó hasta acorralarlo en una esquina. El aire era irrespirable, cargado de cloro, sangre y muerte. Todos eran como tú, curiosos, preguntando, y terminaron muertos, gruñó Rogelio, los ojos desquiciados. Javier contraatacó con el mazo y golpeó el brazo del asesino. Rogelio gritó y retrocedió, pero se repuso de inmediato y le devolvió un golpe brutal en el hombro. El dolor fue insoportable. Javier cayó, pero en el suelo encontró un pedazo de vidrio y, con todas sus fuerzas, lo clavó en el brazo de Rogelio. La sangre brotó. El asesino rugió, soltó el martillo por un segundo. Javier aprovechó el momento, salió de la habitación tambaleándose, resbalando sobre el suelo cubierto de sangre y líquido extraño. Aún así, corrió. Rogelio lo seguía, el sonido del martillo golpeando las paredes llenaba la casa. Gritaba: «Tú también acabarás en el concreto como los demás». Esas palabras perforaron la mente de Javier como cuchillas. Rogelio había matado a muchos, enterrando sus cuerpos en concreto, silenciándolos para siempre. Javier bajó las escaleras, la sangre empapando su ropa. Rogelio iba tras él,
el sonido del martillo contra la baranda era ensordecedor. «¡Ayuda, alguien! ¡Ayúdenme!», gritó Javier, pero la casa permanecía en silencio absoluto. Nadie abría una puerta. Corrió como pudo, la pierna herida y el hombro sangrando lo debilitaban. Rogelio se acercaba, con el martillo levantado y una mirada asesina. En un acto desesperado, Javier saltó la reja de la entrada y se lanzó al callejón, buscando su última oportunidad de sobrevivir. Cayó pesadamente sobre el cemento mojado del oscuro callejón. El dolor del hombro lo hizo gritar, la sangre seguía fluyendo, mezclándose con la llovizna helada que caía sobre Madrid. Detrás de él, los pasos de Rogelio resonaban pesados. El martillo golpeó la reja con un «clang». «Clang. Aterrador. ¿Crees que puedes escapar?», rugió Rogelio, su voz mezclada con una risa ronca y salvaje. Javier tropezó por el callejón entre edificios antiguos, pisando basura, vidrios rotos, charcos sucios. Respiraba con dificultad, el corazón palpitando descontroladamente, pero no se detuvo. La noche en Madrid era cerrada, solo unas farolas lejanas lanzaban luz amarillenta sobre las paredes. La lluvia seguía cayendo, fría como cuchillas. Rogelio lo perseguía, gritando mientras corría: «Tú también acabarás en el concreto. Te taparé la boca». Cada golpe de su martillo contra los muros sonaba como el juicio final. Javier giró en una esquina y resbaló, casi cayendo. Se apoyó en la pared, el dolor lo paralizaba. Entonces tropezó con una puerta metálica vieja, sobre la que apenas se leía una inscripción descolorida: «Taller mecánico». Con la respiración entrecortada, empujó la puerta. Estaba abierta. Dentro todo era oscuridad, olor a aceite y polvo. Se metió, cerró con cuidado, y contuvo la respiración. Los pasos de Rogelio se acercaban. El asesino pasó de largo, arrastrando su martillo por el asfalto. Su voz murmuraba con locura: «No van a descansar. Uno por uno. Los cubro en cemento, y se callan para siempre». Javier se encogió en un rincón, la mano sobre la boca, empapado en sudor frío. Su corazón golpeaba como loco, y gotas de sangre de su herida caían al suelo, mezclándose con la lluvia. Después de un rato, los pasos se alejaron, perdidos entre el sonido de la ciudad dormida y la lluvia. Javier no se movió. Solo cuando estuvo seguro de que Rogelio se había ido, se incorporó con dificultad, aferrado a su mazo, mirando alrededor. El taller estaba abandonado, con herramientas viejas, llantas rotas y bidones oxidados esparcidos por todas partes. Javier buscó algún lugar donde esconderse, al menos por un tiempo, hasta que pudiera pedir ayuda sin ser encontrado. Cerca de una esquina del taller, Javier descubrió una antigua chimenea oxidada. Movido por la curiosidad, metió la mano para revisar y tocó algo duro. Lo sacó. Era un celular viejo, con la pantalla agrietada pero aún encendida tenuemente. Javier lo encendió, y por suerte, la batería tenía algo de carga. Con los dedos temblorosos, marcó el número de emergencia. 112, ¿en qué puedo ayudarle? La voz de la operadora sonó clara. Javier casi rompió en llanto al sentir que alguien al fin lo escuchaba. Su voz se quebraba. Me están persiguiendo. Hay un asesino. En la pensión Casa Rogelio, en Vallecas, entierra cuerpos en cemento. Tranquilo, ¿cómo se llama? ¿Está herido?, preguntó la operadora, con tono profesional pero lleno de preocupación. Soy Javier, estudiante. Tengo pruebas, fotos, videos. Por favor, manden a la policía. Ya tenemos su ubicación. La policía va en camino. Quédese donde está. No cuelgue. Javier asintió una y otra vez, lágrimas y lluvia mezclándose en su rostro. Todo su cuerpo temblaba, helado por el miedo. Las imágenes del brazo descompuesto, el hedor a muerte, el cemento lleno de cadáveres le daban vueltas en la cabeza. A lo lejos, comenzaron a escucharse las sirenas, acercándose cada vez más. Javier se apoyó contra la pared, respirando entrecortadamente, con el corazón a punto de estallar.
No pasaron ni 5 minutos cuando 2 patrullas se detuvieron frente al taller. Un oficial alto y delgado bajó del vehículo, cabello corto, con una placa que decía, Sargento Martín Herrera, y un acento marcado del sur de España. ¿Eres Javier?, preguntó con mirada atenta. Javier asintió, entregándole el teléfono y la bolsa con herramientas, temblando mientras relataba todo lo ocurrido. Martín escuchó en silencio, su rostro se tornó serio. Luego giró hacia sus compañeros y ordenó. Aíslan la zona. Forense en camino. Posibles múltiples víctimas. Javier fue llevado a la ambulancia. Le atendieron las heridas de forma preliminar. Mientras lo subían, alcanzó a ver la entrada de la pensión. Rogelio ya no estaba, pero las pruebas que él tenía eran suficientes. Fotos, videos, sangre, el olor. La verdad estaba por salir a la luz. Camino al hospital, Javier se debatía entre el desmayo y la lucidez. Pero su mente solo oía una cosa, ese maldito, tac, tac, como si el reloj de la muerte aún no se hubiese detenido. Tendido en la camilla, su cuerpo estaba helado. La camisa empapada de sangre, el hombro y la pierna ardían de dolor. Pero nada comparado con la pesadilla que lo devoraba por dentro. El sonido constante, la mirada desquiciada de Rogelio, el brazo podrido emergiendo del cemento. La puerta de la ambulancia se abrió. El viento de la madrugada madrileña lo golpeó con su aliento gélido. Se acercó el mismo oficial, el sargento Martín Herrera. ¿Cómo estás, chaval?, preguntó, serio pero humano. Solo, quiero salir de ahí. Ese lugar es el infierno, susurró Javier, agotado. No te preocupes. Ahora es nuestro trabajo, dijo Martín, dándole una palmada tranquilizadora en el hombro antes de volver con su equipo. Ya en el hospital, atendieron sus heridas. A pesar del cansancio, Javier se mantuvo firme. Firmó declaraciones, entregó todos los archivos de su celular. Sabía que esas pruebas eran la única esperanza para hacer justicia. 2 horas después, cuando pudo caminar con ayuda, regresó a casa Rogelio con Martín y el equipo forense. El edificio estaba acordonado con cintas amarillas. Un tumulto de curiosos se agolpaba frente a la entrada, murmurando. Le dije a mi marido que algo olía mal en esa casa, pero jamás imaginé esto, dijo una mujer rubia, llevándose la mano al pecho. Dicen que encontraron cuerpos en cemento, susurró un joven, los ojos desorbitados. Javier observaba en silencio, su mirada seguía cada paso del equipo que entraba con herramientas y cámaras. Un joven oficial se acercó a Martín. Sargento, el sospechoso no está en la casa. Parece que escapó después del ataque. Martín frunció el ceño. Cierren todas las salidas de la ciudad. Revisen estaciones, terminales, todo. No puede salir de Madrid. Al oír esto, Javier sintió un escalofrío. Aunque Rogelio estaba suelto, sabía que el tiempo del asesino se acababa. La primera luz del amanecer se filtraba entre los viejos edificios. La escena seguía acordonada. Peritos, criminalistas y reporteros llenaban la calle estrecha. El ambiente era tenso, pero había determinación. Javier, con vendas en el brazo y mano, tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. Pero su mente estaba más clara que nunca. Dolorido, sí, pero no quebrado. Tenía que estar ahí. Tenía que ver cómo sacaban a la luz al monstruo. El sargento Martín se acercó con una carpeta en la mano, rostro serio. ¿Estás bien, Javier? Todavía temblando, respondió con una sonrisa amarga. Pero no me lo perdería. Martín asintió. Encontramos 3 cadáveres de mujeres en el cemento, en estado avanzado de descomposición. Las uñas están pintadas de rojo, igual que en la foto que nos diste. Javier cerró los ojos. La imagen del brazo volvía, viva. ¿Saben quiénes son?, preguntó. Aún no, pero probablemente son mujeres reportadas como desaparecidas entre 3 y 5 años atrás, dijo Martín. Y eso no es todo. En el sótano oculto, encontramos un cuaderno. ¿Un diario?, preguntó Javier, abriendo mucho los ojos. Sí, describía todos sus crímenes.
Rogelio lo llamaba purificación. Decía que mataba para conservarlas a su lado, que al encerrarlas en su casa, limpiaba sus pecados. La rabia le subió al pecho a Javier. ¿Purificación? ¿Eso cree? Destruyó vidas, desapareció a personas, arruinó familias. Es un enfermo, pero gracias a ti, esto termina aquí, afirmó Martín. En ese momento, otro agente llegó corriendo. Sargento, tenemos confesión. Rogelio lo admitió todo, los asesinatos, los cuerpos, y también dijo que pensaba matar a Javier por curioso. Javier sintió un escalofrío, pero también alivio. Ya no podía negarlo. La prensa se arremolinaba en la calle. Una reportera del canal Madrid 24 Horas se le acercó, micrófono en mano. ¿Eres Javier, el que destapó la verdad? Él asintió. Antes de que pudiera responder, la periodista preguntó: ¿qué sientes al ser el protagonista de esta investigación? Javier guardó silencio unos segundos. Luego respondió, con voz baja: solo soy un estudiante de provincia. Vine a Madrid buscando un futuro. Nadie espera enfrentarse a un asesino. Nadie se prepara para vivir entre el hedor de la muerte cada noche. Su voz se quebró. Las imágenes del horror aún bailaban en su mente. Respiró hondo y continuó, mirando directo a la cámara. No soy un héroe, pero si me hubiese callado como los demás, más gente habría muerto. Solo hice lo que había que hacer. Un silencio respetuoso se apoderó del lugar. La periodista, conmovida, asintió. Gracias. Madrid necesita más personas como tú. El sargento Martín le dio una palmada en el hombro a Javier y le susurró: voy a proponer que te otorguen una beca especial. No solo por tu valentía, sino porque ayudaste a resolver uno de los casos más espeluznantes de la ciudad. Javier se quedó sin habla. ¿Una beca, de verdad? De verdad, respondió Martín con una leve sonrisa. Yo también fui estudiante de ingeniería alguna vez. Sé lo que cuesta arriesgar la vida por seguir a la conciencia. Ambos se miraron, y una complicidad invisible surgió entre ellos. Afuera, Rogelio era escoltado fuera del edificio. Vestía un uniforme gris de detenido, las manos esposadas, la cabeza gacha, y el rostro pálido. La multitud lo abucheaba, los gritos llenaban la calle. ¡Monstruo! Los asesinos deben pagar. Gracias al estudiante, si no fuera por él, seguirían muriendo inocentes. Rogelio caminaba sin levantar la mirada. Al pasar junto a Javier, lo miró por un segundo, pero ya no había amenaza en sus ojos, solo ruina. Javier se mantuvo firme, con la mirada serena. Sabía que el miedo aún estaría allí, pero la verdad ya había salido a la luz. Al día siguiente, la noticia inundó la televisión, los periódicos y las redes sociales. El nombre de Javier Moreno, el estudiante valiente del interior, era mencionado en todas partes. Compañeros y profesores de la universidad le enviaron felicitaciones. Antiguos inquilinos de Casa Rogelio le escribieron mensajes de agradecimiento, incluso familiares de víctimas desaparecidas expresaron su gratitud profunda. Martín citó a Javier en la jefatura de policía. En una pequeña sala de reuniones, le entregaron un certificado de reconocimiento por su colaboración clave en la investigación, junto con una beca honorífica del ayuntamiento. Martín le extendió la mano, con una sonrisa poco común en su rostro normalmente serio. Tienes un largo camino por delante. Y el pasado no te detendrá para siempre. Javier le estrechó la mano, emocionado. Gracias. Gracias por creer en mí. Fuiste tú quien se salvó a sí mismo, respondió Martín. Ahora vive. No dejes que esos recuerdos te roben la esperanza. Al salir de la comisaría, Javier se detuvo en las escalinatas, mirando el cielo profundamente azul de Madrid. Por primera vez en semanas, sintió cómo el sol se filtraba entre las hojas, iluminando con suavidad el camino ante él. El miedo aún no se había ido, las imágenes seguían rondando su mente, pero la verdad había ganado. Y él sabía que acababa de cruzar una línea invisible. De ser un estudiante débil del interior, se había convertido en alguien capaz de enfrentar la oscuridad.
Casi 2 semanas habían pasado desde que Javier destapó el horror de Casa Rogelio. Madrid seguía con su ritmo frenético, pero para él, todo había cambiado. Se había mudado temporalmente al departamento de su viejo amigo Sergio, estudiante de arquitectura y también originario de Salamanca. El pequeño piso en el barrio de Carabanchel, aunque modesto, era acogedor, muy distinto al ambiente húmedo y macabro que había dejado atrás. Esa mañana, Javier se sentó en el balcón, dejando que los primeros rayos del sol calentaran su rostro. Una taza de café humeante descansaba en la mesa. Sergio se le acercó y le dio una palmada amistosa. «Te ves mejor». Javier sonrió débilmente. Todavía tenía ojeras marcadas. «Sí, por primera vez en semanas, dormí una noche entera». «¿Y no escuchaste el tac, tac?», preguntó Sergio, en tono entre broma y preocupación. Javier asintió con seriedad. «No, por primera vez no soñé con las paredes de cemento ni con ese olor a muerte. Pensé que nunca escaparía». Sergio se sentó junto a él, mirando el cielo despejado. «Fuiste muy valiente, Javier. Yo me habría ido en la primera noche. Yo también quise huir, pero pensé, si no lo hago yo, ¿quién lo hará?». Respondió con voz baja pero firme. Guardaron silencio. Afuera, los gorriones cantaban, y la brisa fresca entraba por el balcón, llenando de paz el pequeño departamento. Por la tarde, Javier se dedicó a dibujar todo lo vivido. En las hojas se formaron bocetos vívidos. Un pasillo largo, una puerta encadenada, una bañera llena de concreto, y él mismo, frente a la luz del amanecer. Escribió además un ensayo narrando su experiencia, no solo como forma de procesar el trauma, sino también como advertencia para quienes prefieren ignorar los signos del peligro. Una semana más tarde, durante la ceremonia de cierre de curso en la Universidad de Madrid, Javier fue homenajeado frente a todos. El auditorio estalló en aplausos. En el escenario, el rector declaró: «Hoy no solo premiamos el rendimiento académico, sino también el valor y la firmeza de un estudiante que ayudó a proteger a nuestra comunidad». Todas las miradas se volvieron hacia Javier. Caminó hacia el estrado, el corazón palpitando, pero con pasos firmes. Recibió el diploma de honor y la beca entre vítores. De pronto, una mujer de cabello castaño, rostro demacrado y ojos llorosos se acercó. Le tomó la mano con fuerza. «Hijo, ayudaste a que mi hija descanse en paz». Javier se detuvo, la emoción le embargó. Esa mujer era la madre de una de las víctimas halladas en Casa Rogelio. «Lo siento tanto, ojalá lo hubiera descubierto antes», susurró Javier, con la voz temblorosa. «No, no te culpes. Gracias a ti, otras familias no vivirán la misma agonía», dijo ella antes de abrazarlo con fuerza. Los aplausos se reanudaron, esta vez no como celebración, sino como un acto de respeto y gratitud colectiva. Esa noche, Javier volvió a pararse en el balcón del piso de Sergio. Desde allí contemplaba Madrid iluminada, vibrante, llena de vida. Nada que ver con el silencio sepulcral de aquella pensión maldita. Cerró los ojos, respiró profundamente, y en su mente resonaron las palabras del sargento Martín. «Ahora vive, no dejes que esos recuerdos te roben la esperanza». Javier sonrió, sabía que el miedo no se iría por completo, que las cicatrices aún estaban allí. Pero lo más importante era que había sobrevivido, había enfrentado la oscuridad y decidido seguir adelante. Desde algún lugar arriba, escuchó el familiar tac, tac. Se sobresaltó un instante, pero luego comprendió. Solo era el goteo de una tubería rota en el balcón del piso de arriba. Soltó una risita, se pasó la mano por el rostro y murmuró: «No, ya todo terminó». Abajo, Sergio lo llamó. «Vamos a celebrar, héroe de Madrid». Javier se giró con una mirada luminosa. Bajó las escaleras y se sumergió en la ciudad viva, dejando atrás las sombras del pasado. En su interior, el silencio ya no era señal de muerte, sino una pausa sagrada de paz tras la tormenta. Se había abierto un nuevo capítulo. El silencio frente al mal solo perpetúa el horror.
Javier rompió ese ciclo con acción, a pesar del miedo. En la vida, cuando sospechamos que algo anda mal, no podemos cerrar los ojos por temor. La verdad puede ser ocultada, pero basta con que una sola persona se levante para que la oscuridad comience a retroceder. La valentía no es ausencia de miedo, sino enfrentarlo por conciencia y por el bien de todos. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.